Bueno, bendiciones. Damos una vez más comienzo a nuestro devocional Un té con mucha fe, esperando que usted el día de hoy esté bendecido, esté lleno de paz, esté lleno de benignidad, esté lleno de gozo, esté lleno de las virtudes del fruto del Espíritu y este día para usted sea excelente, tanto como lo es para mí. Espero que usted en esta mañana pueda tomarse este tiempo para tomarse un té, un café y pueda disfrutar de esta palabra que el Señor trae en esta mañana para cada uno de nosotros. Y estoy leyendo el libro de Colosenses y me ha parecido maravilloso porque es una de las iglesias a las que Pablo les habla tanto de ese amor que ellos tienen y de esa fe que ellos tienen. Y hoy quiero hablarles específicamente en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 2 en adelante. Y dice de la siguiente manera: me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios que ha sido descubierto ahora. Ese secreto es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu. Me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden y que su fe en Cristo es muy fuerte. Y a mí me fascinó este pasaje de la Biblia porque cuando vemos hacia atrás en el capítulo anterior, en el capítulo 1 del libro de Colosenses, hay un título en la Biblia, la PDT, que dice lo que hace Pablo por la iglesia. Y Pablo comienza en el verso 24 hablando de que en medio, dice, me alegro, verso 24 del capítulo 1 de Colosenses, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. O sea que Pablo sufría en su cuerpo los sufrimientos que aún a la iglesia le hacía falta padecer, que aún a nosotros nos hacía falta o nos hacen falta muchas veces padecer esos sufrimientos que nos llevan a la victoria, esos sufrimientos que nos llevan a la bendición. Ayer compartíamos en nuestro devocional que nadie nos cause molestias. Gálatas Gálatas 6:17, quería estar segura de que les estuviese dando el versículo claro. Gálatas 6:17 dice, Pablo dice, de aquí en adelante que nadie me cause molestias, o sea, que nadie me cause sufrimientos, que nadie me cause problemas, pero a la iglesia de Colosa les dice todo lo contrario, me alegro en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ustedes son esa iglesia que vive en amor, que vive en paz, que vive en misericordia. Y ya entrando en lo que hoy les quiero compartir, en lo que hoy les quiero exponer, me sorprende que Pablo siempre veía los esfuerzos y aún en medio de sus sufrimientos, Pablo estaba dispuesto a ver las virtudes de otros que estaban trabajando para que Cristo fuese formado en ellos. Entonces, en medio del sufrimiento de Pablo, Pablo se preocupaba por evangelizar, Pablo se preocupaba por hacer la obra de Cristo, Pablo se preocupaba por anunciar las buenas nuevas, aunque fuese difícil, aunque fuese complicado. Pero me llama mucho la atención que les dice, voy a volver a tomar mi Biblia, él les dice en el verso 2, dice que para que tengan consuelo y estén animados, y es por ello que les ofrezco unas instrucciones de amor. Quiero que tengan la sólida convicción, algo sólido. Pablo quería que ellos fueran duros en su convicción, fuertes en su convicción, en decir, yo sé lo que he creído, yo estoy completamente convencido de lo que yo vivo es real, de lo que me han presentado es real, de lo que yo he experimentado con el Espíritu Santo es real. Y Él les dice,
Quiero que tengan esa convicción sólida. La convicción no viene por el conocimiento humano, la convicción viene por conocer a Jesús, viene por dejarse improntar, sellar por el Espíritu Santo. Ahí es donde viene la verdadera convicción, porque hay personas que tienen mucho conocimiento de la historia, de cultura, todo esto lo podemos tener humanamente, pero la convicción y el conocimiento de lo eterno lo da el Espíritu Santo a través de la sangre de Jesucristo en nosotros. Entonces Pablo les dice, yo quiero que ustedes tengan una convicción sólida, que ustedes sean de convicciones firmes, que ustedes no se dejen amedrentar, que no se dejen engañar, que no se dejen meter gato por liebre. Suena muy coloquial, pero es así. Muchas veces nos engañan, muchas veces nos hacen ver cosas que no son, nos hacen decir cosas que no son, nos hacen pensar en cosas que no son. Y Pablo le dice a la iglesia, sean de convicciones sólidas. Cada día yo quiero que ustedes sean de convicciones sólidas. Quiero que me esfuerzo para que ustedes sean de convicciones sólidas. Me esfuerzo para que ustedes vivan sólidamente en la fe en Jesucristo, en la palabra del Eterno. Y les dice que esa convicción sólida se puede alcanzar de alguna manera. ¿Por medio de qué? De ese secreto que fue revelado a nosotros. Ese secreto que fue revelado a nosotros se llama Cristo. Así de que el conocimiento de lo bueno, no de lo malo, sino de lo bueno, de lo que realmente es importante, está en Jesucristo, está en la misma presencia de Jesucristo. Él es ese secreto revelado, el velo roto para que todo quede al descubierto. Cuando en Génesis 1:17 el Señor le dice a Adán y a Eva que de todo lo que hay allí ellos pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasó? Ellos comieron ese árbol y se abrieron sus ojos a un conocimiento, pero no era el conocimiento del bien, porque el conocimiento del bien era Jesucristo. El conocimiento del bien era el árbol de la vida, que era Jesucristo. El conocimiento del bien estaba con ellos, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el huerto del Edén. Lo que ellos descubrieron en el huerto del Edén fue el conocimiento del mal. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos, por eso se escondieron de Dios, por eso se acusaron entre ellos, porque les fueron vendados sus ojos para el bien que ellos conocían y les fueron descubiertos, se les fueron abiertos los ojos y se les descubrió el mal. Vieron el mal, pero Jesús es ese secreto revelado. Jesús es ese secreto que el Padre quiere que tú y yo conozcamos a profundidad. Cuando ellos pecan, Adán y Eva salen del huerto del Edén y el Señor pone un ángel a que cuide la entrada del huerto. Luego, cuando Jesús viene, el templo pasa por un proceso y el velo se rasga. Cuando el velo se rasga, el mismo ángel que estuvo en el huerto del Edén guardando que nadie entrase a conocer la vida, el árbol de la vida, se rasga y nos da acceso a nosotros para que tengamos ese conocimiento, el conocimiento del Espíritu Santo, el conocimiento de Jesucristo revelado a nosotros. Por eso Pablo les decía a los colosos, en medio de los sufrimientos me alegro y oro y clamo y les doy estas instrucciones para que ustedes en medio de toda situación ustedes puedan ser guiados en ese conocimiento, tengan consuelo, sean animados, tengan esa convicción sólida de que yo soy el verdadero Hijo de Dios, de que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, de que yo he venido a traerles a ustedes una libertad mental. El conocer a Dios, el conocer a Cristo es una libertad mental. Entonces allí en el huerto del Edén se perdió ese conocimiento del bien, se dejó de lado y se empezó a encaminarse hacia el conocimiento del mal, hacia todo lo malo, hacia todo lo perverso. El conocimiento de Cristo siempre nos va a edificar, nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a renovar.
Dice el libro de Romanos que renovemos todos los días nuestra mente, renovemos todos los días nuestro entendimiento. Así de que la palabra Cristo revelado desde el Génesis al Apocalipsis en nuestra vida, ese conocimiento nos traerá libertad, ese conocimiento nos traerá mucha revelación de lo que es el verdadero conocimiento. Nosotros podemos conocer de medicina, podemos conocer de leyes, podemos conocer de política, podemos conocer de ingeniería, podemos ser los mejores arquitectos, los mejores dentistas, los mejores médicos, cirujanos. Todo eso es un conocimiento humano, podemos ser muy buenos filósofos, pero el conocimiento que cambia, que transforma, es el secreto revelado que es Jesucristo. Y los colosenses estaban trabajando por conocer ese secreto revelado a profundidad, por conocer a ese gran yo soy a profundidad, por encontrarse con él. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 2 del 6 al 15. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Para quién? Para los que son rectos, dice la palabra. Y ahí en adelante siguen otros versos, siguen hablando de la sabiduría. La sabiduría es Dios en nosotros, la sabiduría es Cristo en nosotros, la sabiduría es el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a ser transformados, cambiados, mudados, para que podamos tener una convicción firme en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También la palabra dice en Salmo 111:10, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así de que nosotros aprendemos a tener sabiduría y vivimos bajo ese principio de sabiduría cuando tenemos a Cristo operando en nosotros a través del Espíritu Santo, cuando Él es el que se mueve. Si nosotros vemos los evangelios, encontramos a Jesús en una faceta de sabiduría, en una faceta de amor, en una faceta de gozo, en una faceta de paz, en una faceta de ayuda, en una faceta de sufrimiento, de siervo sufrido, pero en una faceta de conocimiento real de esa sabiduría, con convicciones sólidas. Jesucristo tenía convicciones sólidas. A él no fue que alguien vino a convencerlo de que tenía que ir a la cruz. Él vino con esa convicción de que él debía ir a la cruz y pagar por nuestras faltas, pagar por nuestros pecados. Y mire que en el verso 4 dice: les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. ¿Sabe cómo opera Satanás? Por medio de fotocopias. Satanás envía fotocopias a nuestra vida, haciéndonos ver totalmente iguales al original. Y muchas veces por eso somos engañados. Pero que nadie nos engañe, porque una convicción sólida nos guarda de ser engañados. Así se titula el mensaje de hoy. Una convicción sólida te guarda de ser engañados, de las artimañas del enemigo. Guarda tu fe, guarda tu vida, guarda tu entrar, guarda tu salir, guarda tus negocios, guarda tu economía, guarda tu familia, guarda tus hijos. Hoy en día se ven muchas cosas que los padres tienen que ceder a sus hijos, porque los hijos entonces se van de la casa, porque los hijos entonces se deprimen, porque los hijos entonces se enferman. No, tu convicción clara en Dios te va a hacer tan fuerte y tan sabio para tratar cada situación de tus hijos, de tu economía, de tu familia, de tu matrimonio, de tal manera que sea de provecho, de tal manera que puedas aplicar el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios sobre todos los asuntos. Y lo que va a pasar lo vemos como resultado de todo esto, lo vemos en el verso 5. Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu, dice Pablo. Me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden y que su fe en Cristo es muy fuerte. Me siento alegre de saber que ustedes tienen su vida en orden. Los colosenses tenían la vida en orden, tenían la vida en el orden que Dios quería, en el orden que Dios había deseado que fueran las cosas, y su fe era fuerte. Si nosotros no tenemos orden, no tenemos una fe fuerte, porque la palabra orden es la palabra que nosotros los cristianos deberíamos de tener como un ejemplo en nuestras vidas. Todo en orden, todo funciona, todo en orden, todo se da, todo en orden, todo se
todo se acomoda. El hijo desacomodado se acomoda. La situación difícil se acomoda. El pleito con el vecino se acomoda. El pleito en la iglesia se acomoda. La situación adversa se acomoda. ¿Por qué? Porque estamos en orden y la fe nos hace fuertes para creer que Dios lo va a hacer de nuevo. Así de que en esta mañana quédate con esto, quédate en saber que nosotros debemos ser de convicciones sólidas, no como las olas del mar que van y vienen, no, convicciones sólidas que nos hagan vivir en el entendimiento y el conocimiento que viene a ser revelado a través de Cristo, que viene a ser descubierto a través del Espíritu Santo. Él es ese personaje de la Trinidad que quita el velo de nuestros ojos para que veamos el secreto revelado que es Jesucristo y podamos accesar a ese árbol de la vida que ofrece un verdadero conocimiento y una verdadera inteligencia y una verdadera sabiduría. Todo lo demás son cosas de este mundo, filosofías de hombres, conocimientos de hombres, pero todo lo que está en el Señor es sobrenatural. Todo lo que ha sido puesto en Cristo para que a nosotros nos sea descubierto es sobrenatural. Así de que te bendigo en esta mañana. Quiero tomarme un tiempo para orar por ti en este té con mucha fe. Recuerda que este es un espacio de Ministerio Mujer de Influencia y Ministerio Dimensión de Gloria, una iglesia donde tratamos en lo posible de vivir conforme a lo que el Padre quiere que hagamos en esta temporada. Así de que vamos a orar. Precioso Padre Celestial, damos a ti gracias porque hoy hemos entendido que tenemos que tener una convicción sólida y que esa convicción sólida nos dará el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y todo aquello que edifica, que lleva a transicionar, que lleva a renovar la mente, viene de ti, Señor, no viene de ningún otro lado. No nos lo da, Señor y Dios, el estudio en la universidad, no nos lo da, Señor y Dios, estar tal vez con gente muy conocedora de muchos temas, Señor, saber de cultura general y saber hasta de historia bíblica, Señor. Nada de esto nos llena tanto como tener el conocimiento de Jesucristo, ese conocimiento de ese árbol de la vida, del bien y del mal, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que había un árbol en medio del río y que el árbol producía un fruto para las naciones, y ese era el árbol de la vida, el río de Dios. Así de que yo declaro que en nosotros hay un torrente de las aguas de vida que vienen de Jesucristo, una casa sólida, una convicción sólida, un ministerio sólido, una familia sólida, unos hijos sólidos, un matrimonio, un hogar, una economía, todo sólido por medio del conocimiento de Cristo revelado a nosotros, Señor. Ese secreto que fue abierto, ese secreto que fue descubierto, Padre. Damos gracias a ti en esta mañana. Te bendecimos y te honramos, Rey de Gloria, por tu maravillosa presencia, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y recuerden que este es un espacio para que todos disfrutemos de un té o de un café con la palabra del Señor. Dios les bendiga.